nos conectamos mañana tempranito para que se las dé como gusten. Yo les voy a escoger, ¿prefieren que se las den privada? Ahora sí que se las mando por Teams, a cada uno le mando su calificación, o prefieren que lo digamos por número de lista, como ustedes gusten. A mí no tengo inconveniente. ¿Cómo prefieren? Pues yo opino que sería mejor por privado, ¿no? Perfecto, sí, claro que sí, yo no tengo ningún problema. Perfecto, chicos. Vamos a hacer revisión de examen porque, pues obviamente, siempre quedan como dudas en cuanto a que tuve mal y eso. Entonces vamos a hacer revisión para que podamos ver. Pero ya todos ya están calificados. El examen realmente estuvo sencillo. Ajá, estuvo muy sencillo. Estuvo muy básico. Creo que venían cosas que habíamos visto. Entonces no sé si les quedó alguna duda o pues no sé. De todas formas lo vamos a ir viendo. La primera pregunta, chicos, que vimos y que habíamos, dejen poner mi presentación. Me gusta hacer siempre revisión de examen, pues para que no queden como dudas, ¿sale? Déjenme. Perfecto. Voy a poner mi presentación para que puedan ver el examen. Muy bien, pueden ver en este caso el examen. Sí, profa. Perfecto. Vamos a comenzar. La primera pregunta es, ¿cuál es el concepto de radiología? ¿Sale? ¿Cuál es el concepto de radiología? Está en la diapositiva, si lo vimos. Ciencia que estudia la radiación de alta energía, sus fuentes y los efectos químicos, físicos y biológicos de la radiación. El término en general se refiere al diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Muchos de ustedes me pusieron término en general que se refiere al diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Lo di como bueno, ¿sale? O también me pusieron, se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos, y ya me pusieron rayos X, ultrasonido, también es correcta, ¿sale? Entonces, si utilizaron cualquiera de estos dos términos, está muy bien, se las tomé como buena. Ajá. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué año fueron descubiertos los rayos X? El 8 de noviembre de 1895. También lo vimos, ¿sale? Entonces, déjeme poner la diapositiva donde viene. Los rayos X fueron descubiertos el 8 de noviembre de 1895, ¿sale? Muy bien, ¿lo vimos? Sí, lo vimos. Muy bien, vamos con la otra pregunta. Es el proceso físico en que la mayor parte del electrón se convierte en calor y una pequeña cantidad de energía se convierte en rayos X. Es la formación de la imagen y también lo vimos. ¿Sale? Déjenme poner
formación de la imagen. Este es el proceso físico en el que la mayor parte de la energía del electrón se convierte en calor y una pequeñísima cantidad de energía se convierte en rayos X. También lo vimos, lo platicamos, hablamos de cómo es que se produce esta imagen y cómo es que se forma la imagen de, en este caso, la imagen de la radiología. Muy bien. Menciona las propiedades de los rayos X. No sé si se acuerdan que hasta las vimos por separado, hablamos de cada una de ellas, hablamos de cómo es que hacen, en este caso, esta interacción con la materia. Propiedades: capacidad de penetrar la materia, poder de penetración, efecto luminiscente, fotográfico, ionizante y biológico, y las vimos por separado. De hecho, las vimos, cada una de ellas, las vimos cómo es que funcionan, cómo es que interaccionan con la materia. Vimos absolutamente todas estas propiedades de los rayos X y hablamos de cada una de ellas, ¿sale? Entonces, ¿lo vimos? Sí, lo vimos. Muy bien. Acción de eliminar o añadir electrones. De hecho, habíamos hablado de que era ionización, ¿sale? Habíamos platicado de que era la ionización y habíamos dicho que es acción de eliminar o añadir electrones y es una propiedad de en este caso, de los rayos X. En este efecto no existe una dosis umbral, solo la probabilidad de que suceda. De hecho, también, si ustedes se dan cuenta, también aquí estábamos hablando de una propiedad de los rayos X que era biológico, y ahí estábamos hablando de los efectos tanto determinísticos como estocásticos. Y en este caso, habíamos mencionado no existe una dosis umbral, solo la probabilidad. Estamos hablando de los efectos estocásticos, ¿sale? También lo vimos, efecto estocástico. Es la variación en la intensidad de la radiación emitida dependiendo del ángulo con que se emita. Efecto de talón, de hecho, no sé si se acuerdan que lo vimos así muchísimas veces porque eran varias diapositivas que nos hablaban de lo mismo, ¿sale? Nos estaban hablando que hay una variación en la intensidad de voltaje dependiendo del ángulo con el que se mantenga. Variación en la intensidad de la radiación emitida dependiendo del ángulo con que se emita respecto del ánodo. Efecto anódico o de talón, que hasta pusimos el diagrama y pusimos qué es lo que pasa cuando se pone al revés, en este caso al paciente, porque hay más penetración del lado del cátodo que del ánodo. Ajá, entonces lo vimos, también lo vimos. Muy bien. La intensidad de radiación que se emite por el lado del ánodo es menor que la que se emite por el lado del cátodo. Lo que mencionaba yo, obviamente es menor del lado del ánodo que del lado del cátodo. Ahora, si me voy a la imagen y pongo en este caso la del efecto de talón, puedo ver que tengo menor radiación del lado del ánodo que del lado del cátodo. Entonces, aquí estoy cumpliendo con la pregunta, ¿cierto? Tengo menor radiación, ¿sale? Es menor del lado del ánodo que del cátodo, lo vimos, sí lo vimos y hasta lo pusimos ahí con la imagen. Es el efecto que consiste en la emisión de electrones por un material al incidir sobre él una radiación electromagnética, efecto fotoeléctrico. También lo vimos, que de hecho hasta les dije que investigaran ahí unos ejemplos del efecto fotoeléctrico. Les dije que ocurría todo el tiempo en la naturaleza, se dan constantemente a nuestro alrededor, y les había yo mencionado que en este caso es la interacción que tienen los rayos X con la materia, ¿sale? Y lo vimos en esto, los rayos X y su interacción con la materia, y habíamos hablado del efecto fotoeléctrico, ¿sale? Lo vimos, también lo vimos. Muy bien. La dosis mínima necesaria es de 1.02 megaelectromoles para que se produzca este efecto. También es del mismo tema de los rayos X con la interacción con la materia, y habíamos mencionado que incluso hasta aquí lo puse en un diagrama. Lo que les dicen, la producción de pares, proceso por el cual una partícula de energía suficientemente crea dos o más partículas diferentes. Para esto se necesita revisar la dosis umbral de 1.02 megaelectromoles. Les había yo mencionado que si no tenemos esta energía, la producción no se hace, no se produce. Y habíamos mencionado que la producción de pares solamente se da en los rayos gamma, y los rayos gamma no se utilizan en la radiología convencional, se utilizan solamente cuando hablamos de medicina nuclear.
¿sale? Cuando hablamos de medicina nuclear, de aceleradores de partículas, ahí es donde se da la producción de pares. En radiología convencional no existe la producción de pares porque no llegamos a esta energía, ¿sale? Por eso es importante que conozcamos que solamente hay producción de pares cuando hay 1.02 megaelectronvolt, ¿sale? Por eso está muy, como que hice mucho énfasis para que sepan que eso solamente se utiliza en medicina nuclear. En radiología convencional no hay producción de pares. Ahora, menciona las tres partes principales del sistema de imagen de rayos X. También lo vimos. Aquí es donde hubo confusión por varios de ustedes y me pusieron muchas estructuras, pero realmente solamente son tres. Ahorita las vamos a poner. Aquí está. Los tres componentes principales de un sistema de imagen por rayos X es el tubo de rayos X, la consola de control y el generador de alto voltaje. Esas son las tres principales componentes de un sistema de imagen por rayos X, ¿sale? No estoy hablando del tubo, estoy hablando del sistema en general, del sistema de imagen por rayos X. Entonces, el primer componente es el tubo, el segundo componente es la consola de control y el tercer componente es el generador de alto voltaje. ¿Sale? Entonces aquí es donde hubo cierta confusión por varios de ustedes, entonces esos son los tres componentes. Para la determinación de la energía cinética de un proyectil, la velocidad es más importante que la masa. No sé si recuerden que les había yo mencionado que los electrones, aquí voy a poner la diapositiva. No pongo que estamos hablando de la energía cinética. En la determinación de la magnitud de la energía cinética de un proyectil, la velocidad es más importante que la masa. ¿Por qué? Porque todos los electrones tienen la misma masa. Entonces, si todos los electrones tienen la misma masa, evidentemente la velocidad es más importante, ¿sale? Porque eso me va a determinar la energía cinética. Ajá, entonces la velocidad se vuelve más importante que la masa porque en rayos X, en este caso, los electrones tienen la misma masa. Entonces, por eso, para la determinación de la energía cinética de un proyectil, la velocidad es más importante que la masa porque los electrones todos tienen la misma masa. Ajá, entonces por eso la velocidad me va a determinar esa energía cinética. ¿Sale? También lo vimos. Menciona las partes de un tubo de rayos X. Ahora sí, ya vienen todos los componentes que vimos por separado del tubo de rayos X. También lo mencionamos. Vamos a ver. Son las partes que nos dijo, bueno, esa incluso nos dejó hacer una tarea que era dibujar el tubo de rayos X con las partes. Exactamente, que les dije, el tubo de rayos X tiene cátodo, tiene ánodo, aquí está, miren, tiene plomo, en este caso, son todos los que vimos por separado, aquí está. Ajá, lo que habíamos mencionado, que esto esto ya es del tubo de rayos X, la carcasa, en este caso, en la ampolla de vidrio, la ventana, ajá, el filamento, el cátodo, estos ya son los que componen el tubo de rayos X. Y hubo cierta confusión por algunos de ustedes, porque esto me lo pusieron como los tres componentes que les había yo mencionado, y no como el tubo, ¿sale? Entonces es importante que quede muy claro que una cosa es el tubo, esto es el tubo, ajá, y otra cosa son los componentes del equipo, que habíamos mencionado que los componentes del equipo son los tres que ya habíamos mencionado hace ratito, ¿sale? Es importante que no nos confundamos, que no exista como esa confusión, ¿sale? Es importante que quede como muy claro que esto es el componente del equipo, del sistema de imagen de rayos X en general, tubo de rayos X, consola de control y generador de alto voltaje, ¿sale? Pero el tubo de rayos X forma parte del componente en general. Ajá. Ahora, si yo les pido los componentes
de las partes del tubo, ahora sí ya van cátodo, ánodo, filamento, copa focalizadora, rotor, aceite refrigerante, ya van partes del tubo de rayos X, ¿sale? Entonces es importante que no se confundan, ¿sale? Ahora vamos con esta. En la mesa de control se puede controlar el kilovoltaje miliamper y aquí miliamper, y de hecho incluso hasta aquí redundé porque obviamente es falso, ¿sale? Vamos a ver qué se puede controlar en la mesa de rayos X. Aquí lo pusimos. Aquí se lo puse. ¿Qué nos da la mesa de control? La mesa de control nos da el kilovoltaje, nos da el miliamperaje, nos da el miliamper segundo, nada más. Es lo que yo puedo buscar en mi mesa de control, ¿sale? Es lo único que yo puedo buscar en mi mesa de control. De ahí en fuera yo no puedo cambiar la rejilla, no. Recuerdan que ya habíamos platicado qué es la rejilla, que de hecho hasta se los dejé de tarea y de hecho hasta ya después ya lo vimos un poquito más a fondo, y la rejilla es algo que yo no decido en la mesa de control, no es algo que yo pueda decir sí o no con rejilla. Entonces es falso, esto no se puede decidir en la mesa de control. Ahora esta era una pregunta de salvación. ¿Qué pesa más, 1 kilo de algodón, 1 kilo de cemento? Los dos son 1 kilo, ¿sale? Obviamente, independientemente que aunque para hacer 1 kilo de algodón tenga que poner muchísima cantidad y para hacer 1 kilo, en este caso de cemento, no ponga yo casi nada, es independientemente del peso, pesan lo mismo, ¿sale? Pesan lo mismo porque estamos hablando que es 1 kilo, que pesa más 1 kilo de algodón, 1 kilo de cemento es lo mismo, ¿sale? Ahora, esta pregunta, la 16, esta a todos se las puse como buena porque yo me equivoqué. Entonces, a todos se las di como buena, sea que estuvieran bien o sea que estuvieran mal, a todos se las di como buena. ¿Por qué? Porque la estructura de sustento, el revestimiento protector, la carcasa de metal o vidrio forman parte de la estructura interna de un tubo de rayos X. Es falso. Y yo la puse como verdadero. Entonces, automáticamente cuando se calificó, a los que pusieron falso se las pusieron como mal. Entonces, este fue mi error y yo a todos se las puse como buena. ¿Por qué? Porque la estructura de sustento no es parte interna del tubo de rayos X. Voy a poner la presentación. Entonces, ese fue mi error y yo la califiqué y a todos se las puse como buena. Entonces, aunque la hayan tenido mal, se las puse como buena. ¿Por qué? Porque es un componente externo, ¿sale? Es un componente externo. Entonces, la estructura de sustento, que es lo que me va a sostener a mi equipo, en este caso, lo que va a cargar al equipo es un componente externo, ¿sale? No es un componente interno. Ya el revestimiento protector, la carcasa protectora, esas sí forman parte de la parte interna, pero la estructura de sustento no. Entonces, la respuesta es falso y ya aquí se calificó como verdadero. Entonces, a todos se las puse como bien, pero quiero que sepan que no, la respuesta es falso, no forma parte interna porque la estructura de sustento es una porción externa, es como una estructura externa a mi tubo de rayos X, de hecho es lo que carga mi tubo, ¿sale? Es una estructura de sustento, es lo que va a soportar mi sustento, que hasta vimos que hay de techo, vimos que hay de piso, vimos los diferentes componentes, no sé si se acuerdan, que vimos hay suelo techo, pero es un componente externo. También lo vimos. Ahora, ¿qué es el cátodo? Esa fue una pregunta abierta y dejé que se explayaran todo lo que quisieran, ¿sale? Hay personas que solamente pusieron, es la parte negativa y así, pero la di como buena, pero para la próxima quiero que sean más explícitos, o sea, quiero que sean como más, me pongan un poquito más de temática, entonces se las di como buenas, los que me pusieron es la parte negativa, sí, que me libera electrones también, está bien, entonces lo vimos también, aquí estoy buscando. Cátodo, ¿sale? Vimos, es la parte negativa del tubo rayos X, tiene dos principales, un filamento, una copa focalizadora. Hay quienes sí me super dijeron y está súper bien, qué bueno, porque eso me da a entender que realmente sí están aprendiendo. Entonces, también lo vimos. Ahora, es el fenómeno que se da cuando una corriente a través del filamento es suficientemente alta y los electrones de la capa exterior del átomo del filamento son expulsados. Emisión termoiónica, también lo vimos.
Vamos a buscarlo. Es importante que yo les muestre en qué diapositiva está, porque siempre, siempre, siempre puede haber controversia que me digan, es que eso no lo vimos, es que yo no lo recuerdo, es que no. Todo lo que va en el examen, chicos, todo lo vemos. No me lo saqué de la manga, todo lo vemos, ¿sale? Entonces, para que no exista en este caso, déjenme la pongo. Más que son tantas diapositivas. Que de repente a mí se me olvida en qué diapositiva venía. Déjenme lo busco hasta el inicio. Déjenme lo busco. Me parece que estaba más acá. Bueno, ahorita se los busco. Déjenme ver cuál es la pregunta que sigue. Muy bien. Los rayos X son emitidos cuando un electrón de la capa exterior ocupa un hueco de la capa interna. Los rayos X característicos también los vimos. Déjenme poner la diapositiva. Eso sí, los tengo aquí a la mano. Muy bien. Aquí lo tenemos. Los rayos X característicos se producen tras la ionización del electrón de la capa externa, cuando un electrón de la capa externa ocupa la vacante de la capa interna. ¿Sale? Ahí es donde se emiten los rayos X, también lo vimos. Y son los rayos característicos, que hasta les había yo mencionado que se llaman característicos porque son característicos del material del blanco, en este caso es del tungsteno, ¿sale? Y habíamos mencionado que son característicos, habíamos mencionado característicos K, característicos L, M, dependiendo de dónde se arrancara el electrón, eran característicos que habíamos mencionado, característicos L, característicos M, pero en este caso los característicos L son los que tienen, en este caso, perdón, los característicos K, habíamos mencionado que son los que tienen la mayor energía, que hasta les puse una tablita, que son los que tienen la capacidad de ionizar, es decir, de producir rayos X, son los de la capa K, y por eso habíamos mencionado que son característicos a los materiales del blanco. Ahora, ¿qué es la radiación de Bremsstrahlung? También la vimos, y en este caso la radiación es la radiación de frenado, también la vimos, ¿sale? Los rayos X Bremsstrahlung se producen por la interacción entre un electrón proyectil y un núcleo del blanco. El electrón se frena y cambia su dirección, ¿sale? También lo vimos, también estuvo bien como me lo definieron. Fíjense que me definieron mejor este tipo de radiación, entonces eso quiere decir que sí lo entendieron bastante bien. Entonces es la radiación de frenado, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Tienen duda en cuanto a cómo se calificó el examen? No, profesora. No, Perfecto, chicos. Entonces, mañana en el transcurso de la mañana, dime. Yo tengo una duda. En el de las partes del tubo de rayos X, digamos que un punto si teníamos todas las partes o solo con que hayamos puesto algunas, como que si no recordamos todas y No, quizás eran... se las di como buena, aunque pusieran la mayoría. Se las di como buenas, si me pusieron la mayoría, se las di como buenas. Pero sí es importante que no se les vaya a olvidar, ¿sale? Es importante. Entonces, también vi que de repente se confundieron y hubo quien se confundió entre qué era cátodo y qué era ánodo. Y donde les puse qué es cátodo,
me describieron completamente completito al ánodo. Me pusieron que es la parte positiva, que ahí es el blanco, entonces ahí hay cierta confusión. Entonces, por eso es importante que nos quede claro que el cátodo es la parte negativa y es donde se va a encontrar la copa focalizadora con el filamento que va a producir los electrones que van a dirigir esos electrones hacia mi blanco o mi ánodo, que es la parte que gira, ¿sale? Entonces, aguas con eso, ¿sale? Si llegara a quedar alguna duda, con toda confianza me lo pueden decir, pero es importante que esto sí no lo vayan a confundir, que es cátodo y que es ánodo, es casi un pecado confundirlo, ¿sale? Entonces, aguas con eso, ¿sale? No nos podemos confundir entre cátodo y ánodo porque son totalmente diferentes y la función que hacen es totalmente diferente, ¿sale? Entonces, nada más es importante que hagamos revisión de examen para que sepan que, pues, que estuvo bien, que estuvo mal y sobre todo que quede claro que todo lo hemos visto, ¿sale? Todo lo que hemos visto, ahí vino el examen, no se puso nada adicional y nada que no hubiéramos visto. ¿Alguna duda o pregunta? Porque cuando les pregunté me dijeron que lo habían sentido como enredado. Entonces, la verdad no siento dónde pudo haber estado enredado, pero por eso quería yo hacer la revisión. Entonces, ¿quedó alguna duda o pregunta? No, profesora. Perfecto. Entonces, perfecto. La calificación se las hago llegar mañana temprano. Ya las tengo, pero dejé la libertad del trabajo y no me la traje. Entonces, mañana temprano les mando su calificación. Ya vieron en este caso ya vieron la revisión. Cada quien sabe qué respondió. Obviamente, pues, no se trata de evidenciar a nadie, pero sí es importante que hagamos la revisión y ya ustedes saben cada quien qué contestó, ¿sale? Entonces, y ya pues saben qué buenas tuvieron, qué malas tuvieron. Y de todas formas, tienen dos preguntas básicamente de salvación, que es la que yo les puse bien a todos, que es la 16, porque esa me equivoqué yo, entonces a todos se las puse bien. Y obviamente que pesa más 1 kilo de cemento de algodón, también fue una pregunta de salvación. Y ya pues cada quien sabe si la puso bien o la puso mal, ¿sale? Entonces, Profesora, dime. una pregunta. ¿La calificación nada más va a ser del examen o de todo en general? No, nada más desde el examen. No sé si recuerden que ya les había enseñado cómo se iba a promediar, que ya hasta les hice una tablita y les expliqué que los dos exámenes se promedian, pero hasta el final, junto con las tareas, las participaciones y todo lo demás, ya nos sale un promedio en general de todo. No sé si recuerdan que ya lo vimos. Sí. Ajá, Sí. entonces ahorita es la pura calificación del parcial y ya al final, después cuando hagamos el otro parcial, entonces sí ya sumamos todo. Ya vamos a sumar tanto sus tareas, sus participaciones, vamos a sumar en este caso su trabajo final y vamos a sumar los exámenes. Entonces sacamos un promedio y si de ese promedio tenemos una baja calificación, entonces ya se irán a ordinario. ¿Sale? En dado caso que no, ya será su calificación final y ya ustedes deciden si la aceptan o quieren presentar el examen final. ¿Sale? Sí, gracias. Perfecto, chicos. ¿Alguna duda? Entonces al final sí van a hacer 2 exámenes. Sí, son 2 exámenes. Vamos a hacer este examen y vamos a hacer un examen a final de noviembre, como por el 20 de noviembre calculo que estaríamos haciendo el segundo parcial y ya ahora sí a finales de noviembre como ven que ya está también les di fecha para su proyecto final. Sí. Entonces, cuando ustedes me entreguen el proyecto final, un día después yo ya tengo todo promediado y entonces ya que tengamos todo promediado, les digo sus calificaciones. Si lo aceptan, ya esa calificación se sube. En dado caso que no lo acepten, se irían a ordinario. ¿Sale? Quien quiera decir, no, ¿sabe qué, doctora? Yo quiero más, o sea, yo me sé toda la materia, entonces yo quiero el 10, hágame el ordinario y ya. Entonces, sin problema, hacemos ordinario. Sí. Ok, maestra, gracias. Perfecto, chicos. Pues hasta aquí la dejamos. Mañana continuamos con la clase. Nada más quería que quedara como muy claro de cómo se calificó y sobre todo que quedara claro que todo lo vimos. Y ya mañana temprano les hago llegar su calificación. Es únicamente del examen. Sale el puro examen, pero así ya cada quien sabe cuánto sacó y pues más o menos le tiene que ir calculando cuánto necesita para el parcial que sigue si es que quiere una buena calificación. ¿Sale? Sí. Muy bien.
Perfecto, chicos. Pues hasta aquí la dejamos. Cuídense mucho, que tengan una bonita tarde. Gracias, profesora. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Que tengan Gracias, buenas profe, tardes. igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.